Hola a todos, bienvenidos a La Corriente. Hoy tenemos el placer y el gusto de estar con nuestro hermano Robert Barrier. Robert, ¿cómo estás? Bien, un gusto estar aquí. En una mañana fría, pero la verdad felices de poder estar contigo y tener la experiencia. La primera conversación que grabamos con La Corriente fue con Taylor, con su hijo. Yeah. Así que para nosotros es muy especial poder tenerlo aquí. Yo Ah, soy un fiel oyente de todo lo que usted hace, de lo que Dios hace a través suyo, a través de su familia, a través de su hijo, de su wow. ministerio. La verdad es que sus libros, su podcast, a mí me ha alimentado mucho, como sé que alimentó a la Iglesia de Cristo en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Así que, primero que nada, agradecerle por dejarse usar, por morir a usted mismo tantas veces, porque yo sé lo que es que un pastor tenga todo lo que tiene que dejar. Hay veces que los pastores tienen que dejar tiempo en su casa de relax, de tiempo para uno mismo, tiempo para mirar una película, para compartir con amigos. Pero de repente eso todo cobra otro sentido cuando Cristo es manifestado Yeah. y escucha los testimonios. Así que primeramente, gracias, Robert. No, gracias por la invitación y lo que dices, un sacrificio. Para mí no es ningún sacrificio. Somos apasionados por lo que hacemos. Para nosotros tenemos el privilegio de hacer lo que hacemos y ver Dios tocar vidas a través de nosotros es sorprendente y una bendición. Amén. Amén. Sabe que la primera pregunta que le quiero hacer, yo siempre me puse a pensar cuando Pablo se encuentra con Jesús en el desierto, él se destierra de sí mismo, ¿no? A mí me gusta decir que Pablo no dejó un pecado, sino que se dejó a sí mismo para ir en pos de Jesús. Mm. Y mi pregunta es, ¿en qué momento fue en que usted se desterró a sí mismo? ¿Cuándo fue que Cristo lo encontró? ¿Cuál es la historia del Evangelio en su vida? No, esta es una larga historia. Yo soy de Los Ángeles, California. Mm, Los Ángeles es una ciudad como Buenos Aires, muy grande. Como he crecido ahí, yo crecí, fui a la universidad, o la secundaria de Hollywood High. mm. La verdad, me votaron de 3 secundarias. No, Sí, pero ¿por qué? Por... porque corrí olas y cuando el mar estaba crecido, simplemente no fui a la clase. No es que fui un chico malo, es que soy surfista, me gusta el mar. Ah, ¿sí? Sí. Wow. No tenía ese Entonces, dato. ah, No sabía esa información de que era surfista. bueno, estás hablando del Génesis, entonces, de los inicios, pero yo era parte de un grupo de jóvenes. Vivíamos por esta temporada de mi vida en un pueblo, parte se llama Santa Mónica, y Santa Mónica lo llamaron la ciudad de los perros, Sí. porque era un lugar pobre, un lugar de... Hoy día vas es todo de lujo, porque es cerca de la playa. Pero vivimos ahí, yo fui parte de un grupo de jóvenes que corría por un equipo, se llamaba Zephyr. Ahora, Zephyr fue conocido como un grupo de skateboard, de patín. Sí. Y llegaron de ser muy conocidos estos chicos. Antes de tener el equipo de patín, tenía un equipo de surfistas y yo fui parte del equipo Wow. de tabla. Y un día un amigo nuestro entregó su vida a Cristo, nos invitó a la iglesia para ver un concierto. Y yo dije, no, concierto en la iglesia, bueno, estamos hablando de los años 70, ¿no? Y Claro, sí, sí. la música rock en la iglesia, y yo dije, en la iglesia, no, debe ser una abuela tocando órgano, Sí, sí. ¿no? Y me dijeron, no, es un grupo de rock. Yo dije, ok, voy. Entonces, no fue mucha gente en la iglesia porque la gente nuestra evitaba ir a la iglesia. Claro. Pero levanté mi mano, recibí Jesús y había un cambio radical. Este fue el año 72. Hace, Dios mío, 50 años. Tremendo. Sí, ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? 17. 17 años. ¿Su familia no conocía? No, mi familia es una familia que fue un desastre. Mi padre no conocí. Él se fue de la casa cuando yo tenía 6 meses de edad.
Entonces, y mi madre trató de criarnos como una mujer sola, pero como era humilde enfermera, crecíamos, vivíamos en un barrio pobre, por lo cual me junté con la gente, podemos decir, equivocada. Sí. Ahora yo lo veo correcto porque todos entregamos nuestra vida a Cristo en este tiempo. Tremendo. Era un tremendo mover de Dios. Yo estaba viviendo en un garaje en la playa, literalmente frente al mar. Y en este garaje había muchos pandilleros del mismo banda de surfistas nuestra. Y todos terminaron en la iglesia. ¿Y usted cómo termina viviendo en Perú? O sea, ¿cuál fue el llamado de Santa Mónica a Perú? Cuando llego a la iglesia, fue chistoso porque a mi amigo que me llevó al concierto, yo le dije, ¿va a haber chicas ahí? Sí, sí, va a haber muchos. Ok, ya vamos al concierto. Pero en la iglesia fue un grupo de abuelas que había leído La Cruz y el Puñal de Nicky Cruz. Entonces, cuando llego a la iglesia, las chicas eran de 70 para arriba. Claro, sí, sí. Eran todas abuelas. Eran de riesgo, diría. Claro. Sí. Y bueno, una abuela como me adoptó como un hijo, gracias a Dios por las abuelas. Sí. En la iglesia, ella simplemente tomó interés en mí como un joven perdido y me comenzó de hablar de misiones. Un día me dijo, la cosa más difícil que puedes hacer por Dios es ser misionero. Entonces, como la abuela retó mi hombría, yo dije, ok, lo haré. Ese es mi llamado. No fue profecía, no fue un ángel, fue una abuela. Sí, sí, tal cual. En la iglesia. Me pasó libros, fui al seminario, estudié. Y visité Perú por la primera vez en el año 78. Wow. Cuando usted solo fue una estrella en el ojo de tu padre, ¿no? Pero 78 llegamos y me enamoré con la cultura, con el pueblo, la necesidad que vi. Y yo dije, Dios, si me envías al Perú, yo te prometo dar el resto de mi vida a esta nación. Llegamos en el año 83 y estamos desde 83 hasta ahora. Tremendo. Sí. Es que las misiones es algo tremendo. Yo estuve un tiempo en Camboya de misionero, ahí justo abajo de China. Yeah. Y hay veces que yo me pongo a pensar, ¿no? Yo cuando me fui de misionero, cuando volví yo me había escrito bitácoras, ¿no? Me había escrito un montón de cosas de lo que yo iba entendiendo que Dios me iba revelando. Y un día llegué a la conclusión de que lo que aprendí en la misión lo podía haber aprendido en mi casa, por así decirlo. Sí. Pero yo era tan orgulloso que Dios me tuvo que hacer ir al otro lado del mundo. Dios me hizo ver algo totalmente ajeno a mi cultura, ajeno a mi realidad, ajeno a lo que yo me podría imaginar. Entonces, yo creo que también me hace entender el amor en Cristo que dice todo lo soporta, todo. ¿Por qué? Porque la cultura es tan difícil, la cultura es tan distinta. Y a veces nosotros colonizamos en vez de evangelizamos, nosotros queremos llegar a poner todo a nuestra medida y que amen a Dios con nuestra cultura. Pero te enseña a morir a vos mismo para poder ver la expresión de Cristo en lo que está ocurriendo ahí. Un pastor, el apóstol Gustavo Lara, me dijo algo que era muy interesante. Él me decía, si vos llegás a una tierra y entendés el amor que Dios le tiene a esa tierra, la tierra se abre. Sí. Porque vos podés entrar y salir de países con ganas de volver a tu casa, porque estás hace mucho tiempo lejos, porque tenés muchas prédicas para dar, muchos seminarios, pero cuando vos entendés que esa tierra Dios la ama de tal manera que envió a su único hijo, dice, la tierra se abre. Sí. No, la gente nunca hace cola para ser juzgada, pero sí harían cola para ser amada. Claro. Y hay muchos que entran con juicio y no funciona. Pero cuando entramos con el amor de Dios, como dice, Dios amó la ciudad lo suficiente para dar su vida por ello. Debemos amar la ciudad para alcanzarlo por Él. Amén. Amén. ¿Sabes que
usted tiene un libro que se llama La Iglesia Relevante. Y relevante significa algo importante que se está viendo en el presente, ¿no? Y también todo lo que usted habla en Haciendo Iglesia, que para mí es un podcast que dudo que haya alguien que no lo escuche, pero si hay alguien que no lo escuche, escúchelo porque tiene una cantidad de herramientas para lo que es la iglesia local que es impresionante. Pero yo entiendo que todos fuimos predestinados antes de la fundación del mundo y todo fue pensado antes de la fundación del mundo y hay un origen antes de la fundación del mundo pensado en Cristo Jesús, ¿no? Todo lo que es su mente, sus caminos más altos que los nuestros, sus pensamientos más grandes que los nuestros. Y hay una iglesia pensada en la eternidad de Dios. O sea, Dios pensó a la iglesia de una manera. ¿Cómo hacemos nosotros para que esa iglesia pensada antes de los principios de los tiempos, en la eternidad, hoy sea una realidad en nosotros, en Latinoamérica, en el mundo? Ay Dios, hay una oración de Jesús, que es la única oración de Jesús que todavía no ha sido contestada. Juan 17, cuando Él dice que sean uno como somos uno. Él oró por la unidad de la iglesia. Y por esto creo que el enemigo trata mucho de dividirnos. Claro. Pero tengo mucha esperanza, especialmente en la generación tuya, porque ven la iglesia diferente que los padres y los abuelos, ¿no? Sí. Y gracias a Dios por ello. Siempre digo esto y va con lo que has dicho de misiones, pero en el mundo entero, cultura. Primeramente, cultura es un blanco que se mueve. Cuando uno dice hay que proteger la cultura, el momento que lo proteges, pierdes. Claro. Porque la cultura se mueve. Es fluctuante. Sí, es fluctuante. Entonces, y si la iglesia no influencia la cultura, ya MTV, Apple y el mundo lo va a hacer. Claro. Nosotros tenemos lo que sana esta cultura, Jesús. Pero en el mundo entero, abuelo y abuela son diferentes. Yo vivo en Perú, aquí en Argentina, los abuelos peruanos son diferentes que los abuelos argentinos. Y los abuelos argentinos son diferentes que los abuelos mexicanos. Claro. Y los mexicanos son diferentes que los abuelos de Estados Unidos. Y Estados Unidos son diferentes de los abuelos en Asia, África, el Medio Oriente. El mundo entero, los abuelos son diferentes. Pero hoy día los hijos son iguales. Los medios sociales han nivelado el mundo. Entonces vas a cualquier parte del mundo, los abuelos son diferentes con su cultura, pero los jóvenes hoy día son iguales. Claro. Escuchan la misma música, tienen los mismos gustos, se visten parecidos. Y creo que este es parte del plan de Dios para lo que es la iglesia en el futuro. Una iglesia unida. Sí, hay una frase que me gusta mucho, es que dice que el diablo lo único que no puede imitar es el amor. Yeah. Entonces... Muy bueno, muy bueno. Porque Dios es amor. Sí. Y es nuestra esencia como iglesia, es la esencia como cuerpo, como Cristo corporativo. ¿Sabes que hace un tiempo tuvimos una charla con Chris Méndez de Hillsong? Y yo le hice una pregunta que se la quiero repetir a usted para que me pueda contestar. Conociendo también como iglesia local ustedes la masividad que tienen, porque manejan una masividad presencial, no solamente presencial, sino que también de streaming, lo que pasa con los libros, con los podcasts, con los streaming mismos de la iglesia, con todo lo que ocurre en YouTube. Pero yo conozco gente de su congregación. Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de viajar mucho y de conocer muchas personas, y conozco mucha gente que se congrega con ustedes, y mucha gente me habla sobre el discipulado que tienen y sobre cómo se sienten en familia. Y cómo es algo macro sin descuidar lo micro. ¿Cómo se puede lograr eso en una iglesia local? ¿Cómo se puede trabajar cuando la iglesia empieza a crecer, pero no se descuida lo micro, no se descuida lo personal? La verdad, más grande que sea la iglesia, más pequeña es. Y podemos atender detalles que una iglesia pequeña no puede atender. Wow. Entonces, cuando la iglesia es grande, se forman personas
que tiene llamado por áreas específicas. Y entonces el discipulado se hace más fácil. Porque ya, por ejemplo, tú eres un chico que le gusta la música punk, le gusta la música. En una iglesia pequeña, encontrar otro joven con este gusto, de repente sí, de repente probablemente no. Claro. En una iglesia grande sí hay. Y se juntan. Claro. Entonces, y cuando se juntan, ahí comienza el discipulado. El discipulado, muchos lo tienen la idea equivocada. El discipulado nunca se hace en filas, se hace en círculos. Claro. Y el discipulado no es conocimiento, es libertad, es relaciones. Y encontramos libertad en círculos, no en filas. A veces pensamos que el discipulado que tiene que conocer más y más. El problema es que tenemos muchos cristianos que conocen mucho, Wow. pero no han cambiado. Son salvos, pero no convertidos, decimos, ¿no? Lo que la Biblia dice son oidores de la palabra, pero no hacedores. Y cuando todo está dicho y hecho, hay más dicho que hecho. Y yo quiero más hecho que dicho. Y viene cuando grupos se sienten y comienzan a abrir su corazón. Y cuando abre su corazón diciendo, mira, tengo este conflicto en mi vida, ¿puedes orar por mí? Y es ahí donde inicia el discipulado. Si es que usted justo estaba diciendo algo que es muy interesante, salvos pero no convertidos, y es un punto, yo justo el otro día hablaba con un chico, que él me decía, me convertí, él se convirtió en pandemia, me decía, yo me convertí y cuando oraba sentía la presencia, sentía que Dios me abrazaba y lloraba, y dice, pero ahora no lo siento. Y yo le explicaba que dice que cuando Adán y Eva pecan, se les fueron abiertos los ojos, de los sentimientos, por eso de los sentidos, perdón. Por eso Adán y Eva dice que Adán era el alma viviente, pero Jesús se presenta como el espíritu vivificante. Pero cuando Pablo se encuentra con Jesús, él queda ciego y le dice, bueno, ahora vas a aprender a ser discípulo. Entonces, a menos de que la verdad nos consuma, va a venir el desánimo. Sí. La verdad que a menos de que esa verdad sea nuestra verdad, el desánimo viene para todos. Entonces, ¿qué se le puede decir a una persona que está combatiendo hoy en día con el desánimo? Porque es algo que es un común denominador también en este tiempo post-pandémico, también un poco. Con amigos. No hemos, lo que Dios dijo a Adán, no es bueno que el hombre camine solo. No es bueno que el hombre esté solo. No fue bueno en el huerto, no es bueno hoy. Wow. Y la oración del diablo es, déjame solo, yo no quiero a nadie. Y Dios no te ha creado para vivir solo. Te ha creado y nos ha puesto en una familia. Tal cual. Y gracias a Dios, no solo Dios me dio salvación, no solo Dios me dio una relación con Él, me dio una familia, la iglesia. Oh. Y la iglesia es justo lo que necesito por estos momentos de depresión. En este momento es cuando yo levanto otros me levantan. Cuando caminamos en círculos, ahí encontramos relación, familia y crecimiento. Sabe que hay uno de los capítulos o temporadas de su podcast que más me interesa, que es cuando habla del apocalipsis. ¿Y por qué? Porque cuando lo escuché dije, encontré a alguien que pensaba lo mismo, no estaba loco en algún punto, y la verdad que me pude formar. Bueno, antes de arrancar le pregunté algo de esa parte, pero usted arranca hablando sobre Apocalipsis 1:1. Yeah. Y habla algo que para mí es importantísimo, de que no es sobre temor Apocalipsis, sino habla sobre la revelación de Jesucristo. Jesús se le presenta a Juan y le dice, escribí, esta es la revelación de Jesucristo. Y esa es la realidad nuestra hoy en día, porque Jesús resucitó y esa es la buena noticia. Y la buena noticia es que nosotros hoy en día, todo nuestro filtro pasa a través de la revelación de Jesucristo, en todo lo que nos ocurra. O sea, todo es levantado Él. Entonces, ¿cómo nosotros hoy en día
O sea, ¿qué es la revelación de Jesucristo por la cual hoy miramos? Usted arranca diciendo eso, o sea, porque Apocalipsis en inglés es revelación, revelaciones, en realidad no son muchas revelaciones, es una revelación. ¿Cómo podemos explicar esto? Yo creo que una de las tácticas de Satanás es tratar de confundirnos con Apocalipsis. Hay muchos que dicen, yo no leo, no entiendo. Y es porque muchos tratan de espiritualizarlo demasiado. Claro. No es un libro de los últimos días. Incluye los últimos días. Pero como dice Apocalipsis 1:1, muestra el propósito del libro. La revelación de Jesús. La palabra revelación son dos palabras griegos, apolíptico, donde sacamos Apocalipsis. Apo es velo, líptico es quitar, es un desvelar. Cuando dice la revelación de Jesús, es un desvelo, como hace un artista de una obra, es quitar el velo para que vea y que vemos Jesús. Lo hermoso es que no vemos Jesús como Él fue aquí en la tierra. Claro. A veces nosotros pensamos, y yo le digo a la gente, cierra tus ojos, piensa en Jesús. Y todos piensan en un hombre de 30, 33 años, mar de Galilea, una oveja, niños, o en la cruz. Y yo digo, este fue Jesús, el Hijo del Hombre. Pero ya no es Jesús este hombre. Hoy día es el anciano de días, hoy día fue el Cordero de Dios, hoy es el León del tribu de Judá, Rey de reyes, Señor de señores. Hoy día su pelo no es marrón, la Apocalipsis es blanco como la nieve, ojos de fuego, pies bruñidos. En otras palabras, este es Jesús hoy. Y cuando vemos Jesús hoy, nos damos cuenta, somos más que vencedores. La verdad, la iglesia es vencedora, va a vencer. Entonces, el libro de Apocalipsis, bueno, tocas este tema, puedo hablar mucho, pero son 66 libros de la Biblia. 65 de ellos están escritos de la tierra mirando al cielo. Solo hay uno escrito del cielo mirando la iglesia, Apocalipsis. Y en este libro vemos la iglesia como Jesús lo vea, no como nosotros lo vemos. Por eso dice, vos crees que sos rico, que te enriqueciste y que no necesitas nada, más yo digo, sos pobre, ciego, desnudo, lo manda a limpiarse los ojos con colirio, ¿no? Sí. No, se da cuenta que Él está activo en cada iglesia y cada iglesia es distinta. Wow. Cuando lea los 7 iglesias en capítulo 2 y 3, a cada iglesia comienza, yo conozco tus obras. Apocalipsis 1, y Apocalipsis es un libro escrito en símbolos. Exacto. Y símbolos universal en aplicación, es decir, funciona por el tiempo de Jesús, funciona por el tiempo de Martín Lutero y funciona por nosotros. Por eso dice, por ejemplo, un día son 1000 años son un día, ¿no? Unas cosas así. Es un símbolo. Sí, 1000 años nunca es literal en la Biblia. Dios es dueño de 1000 criados en 1000 montañas. Claro. ¿Es solo esto? ¿Un día es como 1000 años? Es como muchos, en Sí, realidad. es como mucho. Es un número que habla de como 1,000,000. Claro. Ahora, Apocalipsis 1 dice Jesús, cuando habla con Juan en Patmos, Juan voltea para ver la voz y la primera cosa que él vea es el candelabro de oro. Y dice 1:20, el candelabro que has visto son las iglesias, lo cual nos muestra cada iglesia es un candelabro de oro. Cada iglesia, la iglesia que tú asistes, mi iglesia. Y ¿qué hace un candelabro? Brilla la luz. Entonces, Jesús camina en medio del candelabro, está en medio de la iglesia. Luego habla de las 7 iglesias. En otras palabras, algunas iglesias brillan más que otras. Había 7 iglesias, de ellos había uno que había apagado totalmente, Sardes, pero había otras iglesias que brillaban, Filadelfia. Entonces, la cuestión es esto, ¿cómo estás? ¿Estás brillando la luz de Jesús? ¿Cómo vamos? No,
El libro de Apocalipsis es esto: la luz entra en tinieblas, conflicto es inevitable. Va a haber oposición. Sí, eso no va a cambiar nunca. No, siempre hay. Siempre hay. Y siempre ha habido. Entonces ha habido en tiempo de, cuando Juan lo escribía, había en tiempo de Constantino, había en tiempo de los grandes historiadores o reformistas de la iglesia, y hay para ahora también. A mí siempre me llamó la atención de eso también, que Juan, siendo una persona que apoyó su cabeza en el pecho de Jesús, ¿no? Y comió con él, y yo siempre me pongo a pensar en el tono de voz que tenía Jesús, o el perfume, ¿no? que él podía ya tener en su cuerpo, el sentido del humor, y todo eso, desgustó los dones celestiales, vio todos los milagros que nosotros leemos y enseñamos. Él lo vivió en primera persona. Pero que él diga, cuando lo vi caí como muerto. Yeah. A mí esa imagen me cambió en un sentido, en el hambre. Yeah. En el hambre. Él estaba acostumbrado a verlo. Pero nunca perdió la sorpresa. Y a veces el Evangelio te puede llevar a decir, esto ya lo escuché. Esto ya lo viví. Esto ya sé cómo es. Ya sé cómo termina. Y nos termina pareciendo monótono. Pero en la revelación de Jesucristo esto es algo que se renueva todos los días. Yeah. Es algo que necesitamos. Bueno, es el quitar el velo. Juan pensaba que lo conocía, y lo conocía más que cualquier otro. Claro. Pero cuando veía a Jesús en su forma eterna, cuando vio lo que Daniel dice, el anciano de días, o el que es más anciano que días, claro, o el que es eterno, es lo que está diciendo. Cuando le conoció Jesús en su estado eterno, recuerda, Jesús desvistió de la eternidad y vistió en piel de hombre y caminó entre nosotros, pero volvió a eternidad y volvió a vestirse en la eternidad. Y cuando Juan lo vio así, Dios mío, cayó como muerto. La santidad. Pero lo hermoso es que Dios le toca y le dice, escribe. Por esto yo digo, ¿quién es el autor de Apocalipsis? A ver, Jesús. Es Jesús, no es Juan. Él solo escribía lo que Jesús le dijo. Sí, Juan escribió nada más. Yeah. Sí, es súper interesante. Pedro, en segunda de Pedro, él dice, yo tengo por tanto que soy parte de este cuerpo, despertarlo como amonestación, aunque ustedes lo sepan y estén firmes en la verdad presente. Yeah. Diciendo, aunque ustedes lo sepan, aunque estén firmes en este mensaje de que Cristo resucitó, porque la verdad presente lo presentan como eso. Jesús es la verdad presente. Yeah. Pero necesito que se despierten. Yeah. Estaba cayó como muerto y como dice usted, o sea, lo levantó, dijo, levantate y escribí. Yeah. Manifestá, escribir a las iglesias, porque Jesús, algo que me encantó, usted dijo, Jesús sigue teniendo cuidado por las iglesias, sigue mirándolas, sigue caminando entre ellas. Y sabe que, ya para terminar, Robert, la verdad que estoy disfrutando mucho. Hay una pregunta que yo lo he escuchado decirle a usted. Usted preguntó esta pregunta, y su pregunta era, ¿qué haría si mañana fuera su último día? Y yo se lo he escuchado preguntar varias veces a usted esta pregunta. Y yo a veces me he puesto a pensar, si yo no tuviera nada de lo que tengo, ninguno de mis logros, o de repente me pudiera despojar de todo, y mañana realmente sería mi último día, ¿qué haría Robert Barrier si fuera su último día? Bueno, esta pregunta viene porque muchos dicen, bueno, comería un montón, sí. Una reunión, una fiesta, llamaría personas. Pero Jesús sabía que iba a ser su último día y lavó los pies de sus discípulos. En otras palabras, Él servía a los discípulos sabiendo que es su último día aquí en la tierra. Entonces, seguimos lo que hacemos, ¿no? La eternidad. Amén, amén. Tremendo, sabe que cuando yo se lo he escuchado decir y pensar, decir en su último momento, sigue haciendo la voluntad del Padre, es que realmente Cristo vive en usted. Es que este es el único sentir que hubo en Cristo Jesús, es la voluntad del Padre. Más no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Gracias por llevarme de vuelta encantado. A ese lugar. Yeah. Realmente le agradezco que haya venido y espero vernos
próximamente. No, Dios lo bendiga, encantado. Muchas gracias y nos vemos pronto en los próximos videos de La Corriente. Se pueden suscribir en todos los canales de Robert Barrier y Haciendo Iglesia Podcast. Les mandamos un abrazo muy muy grande.